Y creo que lo lindo de tocar fondo, y si hoy tú nos estás escuchando y estás experimentando por un reto, quiero decirte, nada es eterno. Ese reto se va a convertir en tu mayor bendición si tú así lo permites. Permites ver ese desafío como un regalo del universo para que veas tu grandeza y salgas desde allí. Y creo que ha sido vital el decidir empezar un camino de transformación, darme cuenta que no era mi pareja, no eran mis padres, no era el jefe que tenía en esa época, que creí que me la tenía montada, sino que era yo haciéndome responsable de mis actos, de mis decisiones y por ende de mis resultados. Y empezar a caminar un camino interior que no es nada fácil, que es muy confrontante, pero que es muy necesario para transformar nuestra vida. Y en ese camino vital, mentores, vital, maestros, vital, seres humanos que te cojan de la mano y literalmente te muestren un camino diferente para crear una nueva realidad. Y a eso le llamamos entonces el viaje heroico de la mujer, como dice mi amiga Julie Costaño, es ir hacia adentro y darte cuenta que todo lo que está pasando afuera simplemente es un resultado o un efecto de una causa que tú has creado en el invisible. Y desde esa causa empezar a crear nuevas causas para crear una vida diferente. Y entonces fue lo que Qué empecé a lindo. hacer, empecé a entrenarme, a tener mentores. Recuerdo que cuando me decían, tu mente crea tu realidad, yo decía, no, eso está loco. Sí. Tú eres la responsable de tu éxito, de tu futuro, de tu fracaso. Yo decía, pero ¿cómo? Y de verdad, cada vez que uno va transitando este camino del crecimiento personal, se va dando cuenta que no es el otro, que somos nosotras mismas, que soy yo. Y así fue como empezó este camino como un trabajo personal, ¿no? Nunca me imaginé que iba a estar enseñando esto, ni que iba a convertirme en mentora. Lo hice como una experiencia de vida para mí porque quería salvar mi vida, mi matrimonio, mi relación con mis padres, mis finanzas. Y después me di cuenta que se había convertido tanto en una bendición ese reto que era inevitable no querer compartirlo con las demás personas porque definitivamente funcionaba, ¿no? Y es lo que hago ahora, querer Ay, qué compartir esa hermoso. historia. Sí. Dianis, supongo que tuviste algún momento en el que tuviste que dar ese salto o cómo fue ese salto de ser, no sé si eras empleado, si trabajabas para, si eres empleado, porque me dijiste de un jefe, a trabajar por ti misma, a ser emprendedora. ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué pasó por ese momento con Dianix? Dios mío, yo creo que esos son los saltos cuánticos, ¿no? Que damos los emprendedores cuando ya tenemos el deseo en el corazón. Y yo recuerdo que mi deseo era, yo quiero compartir esto con más personas, pero no sé cómo hacerlo, porque claro, era empleada, tenía un sueldo fijo, tenía una estabilidad económica, ya había sanado mi relación con el dinero, había empezado a salir de deudas, ya empezaba a ahorrar, ya me sentía como solvente, pero me daba miedo lanzarme a algo desconocido, perder esa estabilidad laboral que tenía o esa estabilidad financiera sin saber si eso iba a funcionar o no. Pero la única forma de saber si funcionaba o no, pues era aventándome. Y recuerdo que Ujú. lo que hice fue el primer año hacía mis entrenamientos, empecé en mi casa, en la sala de la casa de mi mamá, ni siquiera era mi casa, porque como habíamos tenido una quiebra financiera, vivíamos como en una habitación, mi esposo, mis dos hijos y yo, en la casa de mi mamá, y en ese salón yo hacía mis presentaciones de mis grupos de estudio que le llamábamos en esa época, 3 personas, luego fueron llegando 5, luego para el siguiente 7, luego para el siguiente ya no cabían, entonces tocó buscar un salón, y cada mes íbamos como creciendo, a la par que yo seguía con mi trabajo. Y llega un momento en el que recuerdo que le dije a una de mis mentoras, yo ya no quiero estar más en este trabajo, ya no me hace feliz, o sea, literalmente yo quiero dedicarme a servir, a hacer mis grupos, a hacer talleres, es lo que yo quiero, es lo que me apasiona, es lo que le da como gozo a mi vida. Y recuerdo que ella me miró a los ojos y me dijo, tú eras una oruga que se ha convertido en mariposa, ya estás lista para Ay, volar, confía, y es la palabra que yo más vivo en mi vida, confía. Confiar para mí confía. significa caminar en fe. Entonces lo que hice fue retirarme de la empresa. Claro que para todo el mundo fue como, guay, ¿cómo vas a dejar esto? Esta seguridad, no sé qué, nananí. Pero mi corazón sentía confianza y sentía mucha certeza de que lo mejor iba a venir. Y gracias a Dios escuché, yo creo que es escuchar el corazón y da miedo, sí, da susto, sí, pero en el fondo tú sientes una increíble paz que es la señal de que vas por el camino correcto. Y Qué bueno, bonito. nos lanzamos entonces a decirle chao a la estabilidad, bienvenido al emprendimiento que es una montaña rusa, tú sabes, porque hay meses que son, pero hay otros meses que, y vuelve y sube, y luego empiezas a tener un equilibrio, y luego vuelve y subes, y luego vuelve y bajas,
pero es lindo, porque para mí significa darme cuenta que la vida no es estática, que la vida es subidas, es bajadas, pero hace parte del camino para poder aprender. Y también siento que es darse cuenta que puedes ir más allá de lo que tu mente decía. Creo que tú hablas de los sueños no soñados y a veces cuando pensamos en emprender es como, bueno, sí, tener mis cosas y hacerlo yo. Y cuando ya pasamos esa etapa es darnos cuenta que podemos crecer mucho más, que podemos expandirnos, que podemos llegarle a muchas más personas, de crear nuevas ideas. Algo que a mí me encanta del emprendimiento es como poder desarrollar las ideas que tengo, darme cuenta, ay, tengo esto, hagámoslo, bueno, no funcionó, esto sí, esto, ay, a mí me encanta, creo que es una de las cosas que más me gusta. Es De jugar, Amix, ¿no? Es jugar, sí, divertirse, es jugar. No divertirnos, tomarte nada como tan serio y disfrutar un poco todo, hasta los retos, sí, ¿no? Hasta los momentos donde se pone a prueba nuestra paz, que no es fácil, pero si lo vemos siempre lo positivo a todo. A veces la gente me dice, ¿tú cómo haces para ser tan positiva? Y le digo, porque siendo negativa no logro nada, siendo es positiva por lo menos total, cambio. Hoy en día aquí en París está súper opaco, súper gris, pero a mí estos días me encanta porque los días grises también son lindos. Nuestra oscuridad nos recuerda que también somos luz. Entonces, total. no es cómo está el día, es como tú te sientes en un día oscuro o en un día Y, soleado. y solo en la oscuridad se ven las estrellas. Exacto, tienes toda la razón. Dianix, yo quiero preguntarte más sobre cómo fue tu viaje a París, porque yo creo que hay muchas personas diciendo, me encantaría vivir en este lugar, me encantaría irme a este lugar, pero siempre hay algo, y siento que es un tema también mucho de la cultura latina, el no separarse de su familia, como estar muy en su familia, estar muy acá. Y tú pasaste todo eso y estás ahora ya, no sé, 3 años allá en París. Sí, este mes cumplimos, a finales de este mes cumplimos 3 años Wow. y, y yo todos los días digo, Dios, gracias, no solo por vivir en París, porque de hecho yo creo que en París voy a estar 2 años más, máximo, porque mi sueño es vivir en el sur de la Francia. Mi sueño es vivir en una casa enfrente del mar y Ay, que yo me sí, levante no. todos los días y el mar me diga, hello, bonjour, aquí estoy, buenos días. Ay, no, yo Ese es estoy mi sueño. contigo. Soy tu vecina. Sí, sí, vecinas totales. Y porque el sur tiene, ahora me estoy dando mucho cuenta porque estoy en Francia, porque desde que llegué siempre quería conocer el sur y no sabía mucha historia. Y cada día como conectando más con mi energía femenina, me doy cuenta que hay mucha historia de nuestras ancestras femeninas en el sur de la Francia. Sí, por el lado de Mm, María Magdalena, por el lado de María Nazaret. sí. Entonces, antes de conocer eso, yo no sabía, pero mi corazón me decía el sur. Una vez fui de vacaciones con mi esposo y los niños y nos enamoramos de una región que se llama Montpellier, que es una de las principales ciudades de Francia, y estoy segura que allá o muy cerca de Montpellier va a estar mi casa. Yo siempre le digo a mis hijos, ya Dios está haciendo los cimientos, eso está en proceso, nosotros aquí estamos muy felices y con mucha gratitud, y en el tiempo divino, pues ya será nuestro traslado. Ay, Pero amo, amo. creo que algo fundamental para poder viajar y salir de la comodidad de tu casa y de tu país es no apegarte a nada. Esa es la clave. Cuando yo no tengo apegos, yo entonces estoy segura que ya tengo todo lo que necesito. Así esté durmiendo en un colchón en el piso, porque ya tengo todo lo que necesito. Y de hecho yo cuando me vine a Francia hace 3 años, me vine de vacaciones. Yo nunca pensé que me iba a quedar. Yo tenía claro que iba a salir del país y le decía a mi mamá, yo creo que en menos de 5 años nosotros no vamos a estar aquí, o sea, Estados Unidos, o sea, Francia, pero yo creo que nosotros no vamos a estar en Colombia mucho tiempo. ¿Por qué? No sé, pero algo que ya mi alma me lo decía. Y yo ya había aprendido mucho a confiar en mi voz interior y a no a cuestionar. Y literal, yo llegué a París a finales de noviembre del 2019, dejé a mis hijos con mi hermano menor, me fui a Barcelona a un evento de un mentor que conocemos y en ese evento yo toco, yo entro al escenario, al recinto, perdón, y automáticamente yo escucho una voz que me dice, quédate a vivir en Europa. Y durante ese seminario yo decía, Dios, me están asustando. Yo tengo una amiga que es angeóloga y ella me decía que la están como molestando, ¿cierto? Y yo le decía, horrible, no hago sino que escuchar voces, que me toque quedar en Europa, pero estoy asustada porque esto nunca me había pasado. Y ella me decía, nada, escucha tu corazón, escucha tu corazón, escucha tu corazón. Pero yo iba con una amiga que venía con nosotros de Nueva York y ella me decía, no, eso es Estados Unidos, véngase para Estados Unidos. Ella trabaja con migración, yo le ayudo con los papeles, nananina, nana. Pero la voz era clara, Europa, Europa, Europa. Y cuando regresé a París, ya recogí a mis hijos, a la semana llegó a mi esposo y yo le dije, amor, me pasó esto, esto, esto y esto. Y él me mira y me dice, hagámosle.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. Y si no funciona, ¿qué pasa? Pues nos devolvemos, ya está. Y yo, pues sí, pues sí. Yo tengo la bendición de ser emprendedora, de haber elegido emprender digitalmente, que para mí es una gran bendición. En esa época yo tenía como 3 infoproductos pequeñitos, ¿no? De no más de $200, pero algo en mi corazón me decía que se venían grandes cosas en el mundo digital, nos lo decían nuestros mentores, entonces yo con la fe y la certeza y dije, pues sí, hagámosle. Los primeros meses fueron muy retantes, ahí yo creo que Dios puso a prueba toda mi paz, porque en Colombia tenía todo, tenía una persona que me apoyaba con los quehaceres, estaba mi mamá, mi suegra viajaba constantemente a apoyarnos, aquí éramos mi esposo, los niños y yo, en la casa de mi hermano mayor que nos acogió durante las vacaciones, pero cuando tomamos la decisión de es que nos vamos a quedar, tú sabes que ya es muy diferente cuando tú vas de Sí. vacaciones, tú dices me quedo, y entonces en ese me quedo es busque casa y no encuentre, y una cantidad de personas diciéndote es que en París es muy difícil conseguir vivienda, porque los pisos aquí son súper caros y aparte de eso nadie te alquila y es muy complicado. Y todo el tiempo la conversación era esa. Y yo en mi interior encerrada y decía, sí es posible, sí hay un apartamento disponible para mí, Dios eres grande, eres un Dios de milagros, aunque alrededor todo el mundo me decía lo contrario. ¿Sí? Y fueron 3 meses, literal 90 días, donde nuestra fe fue puesta a prueba, donde yo literalmente estaba con mis hijos desde la mañana hasta la noche, porque no había escuela todavía para ellos, aunque aquí la educación es obligatoria y es gratuita, pero particularmente en el barrio de mi hermano era un barrio de judíos súper elitistas y no quieren a los migrantes para nada. Entonces colocaron miles de requisitos para que mis hijos entraran a la escuela. Y yo me acuerdo que un día literal apliqué lo que dice el doctor Joe Dispensa de la rendición, doblé rodilla, me puse a llorar y le dije a Dios, yo no entiendo para qué carajos me tienes en este país. Yo no entiendo para qué me sacaste de Colombia si era esto a lo que me traías. O sea, no entiendo. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a buscar más apartamento. Yo no voy a buscar más colegio de mis hijos. Yo me voy a dedicar a hacer lo que sé hacer, que es servirte. Y tú ocúpate de lo demás. Yo no voy a buscar una casa más, nada. Voy a servirte, voy a lanzar un programa, voy a ayudar a las emprendedoras y ya. Y tú ocúpate de lo demás. No sé. Así como hasta brava y todo, y llorando como Sí, una niña chiquita sí. reclamándole al papá. Pero fue súper lindo porque lloré mucho en esa rendición. Siento que saqué todo lo que tenía que sacar, miedos, angustias, las conversaciones de la gente alrededor. Y ese día, como una obra milagrosa, sí, le escribí al equipo que tenía en Colombia. Recuerdo que yo lo que estaba facturando en esa época, imagínate, me daba solo para pagarle al equipo, pero nunca me quedé Ajá. sin equipo, no me daba para nada más. Vivíamos solo con el sueldo de mi esposo y yo no estaba acostumbrada a eso, porque en Colombia siempre yo había tenido muy buenos ingresos y era Dios también dándome una lección de que como mujer mi deber era aprender a recibir y era Ujú. aprender a darle lugar a mi esposo, que era el proveedor de la casa, y recibir de él lo que él tuviera y lo que me diera con amor. Entonces fue una super lección de vida y cuando empecé a comprender eso y empecé a disfrutármelo y lancé un nuevo programa, recuerdo que hicimos un entrenamiento de 3 días gratuito, día 1, una bendición, día 2, hago el entrenamiento, abro venta y ese día recibo una llamada de un hombre peruano que me dice, oiga, es que a mí me la recomendaron a usted que usted está buscando casa. Y yo, sí, sí, yo estoy buscando casa con mi esposo. Y me dijo, pues yo tengo un apartamento que es mío, está alquilado a nombre mío. Yo no quiero perder el contrato porque aquí tener un contrato de verdad es una bendición a nombre tuyo, pero yo se lo puedo como subarrendar, pero el contrato sigue estando a nombre mío. Le dije, no hay problema, hágale. Nosotros lo que queremos es tener nuestro espacio. Y él dijo, bueno, listo, entonces venga, conózcalo. Era un espacio pequeño, 30 metros cuadrados, uno acostumbrado en Colombia a las super A casas, los a los 100. apartamentos, a Sí. que cada uno tenga su habitación. No, mijo, aquí era todos con todos y ya. Y bueno, ese día yo le dije, bueno, listo, sí, lo tomamos. Ese día abrimos venta, vendimos y fue una bendición porque literalmente para mí esa venta fue como Dios abriendo las puertas a un camino que se venía súper bendecido.